de los obispos que vamos a tener en la iglesia, y el tema también fuerte que ahora el Santo Padre Francisco nos está invitando a vivir. El Papa Francisco, al ver toda la situación nuestra de la iglesia en el mundo, nos ha convocado y nos ha dicho, vamos a vivir todos y a trabajar todos por una iglesia sinodal. ¿Y qué significa sinodal? Y pone aquí varios adjetivos que son muy importantes: comunión, participación y misión. Entonces, comunión, que tenemos que vivir de unos con otros; la participación, como bien acaban de escuchar seguramente, saber nosotros oír al hermano, y todo en bien de qué, de la misión. Bien. Ahora bien, el camino de la sinodalidad. Este camino, pues, es un camino que se ha esperado. ¿Para qué? Para poder nosotros caminar en este tiempo. No cabe duda que la iglesia siempre está bajo la acción del Espíritu Santo. Y el Papa, ¿qué nos dice? Nos dice que él no tiene duda, porque estos son textos de él, que él no tiene duda que el camino que Dios espera de la iglesia para ese tercer milenio es precisamente este camino sinodal, donde vamos a caminar y a reflexionar juntos, pero no nada más caminar por caminar y reflexionar por reflexionar, escucharnos unos a otros, no. Todo tiene un fin, para poder discernir los procesos que nos puedan llevar a esta comunión, a poder nosotros vivir esta participación de la misión. Porque evidentemente, bueno, hay muchas formas, pero ¿cuáles son los procesos? ¿Cuáles son los modelos? El proceso, por ejemplo, que tenemos para América Latina, pues no es un proceso que se tenga en Europa o en América del Norte o en las iglesias orientales o en las iglesias africanas. No, es un proceso muy distinto. Y entonces tenemos nosotros que contextualizar en el aquí y ahora lo que el Papa nos está pidiendo sobre el ser y qué hacer de la misma iglesia. Entonces, ¿de qué se trata? Pues se trata de ir juntos, pero se trata de pedirle al Espíritu Santo, a este Espíritu de Dios, que es el que nos renueva, que nos enseñe a escuchar. Hacer memoria de el Papa dice, bueno, es muy fácil, y ayer predicaba yo sobre esto, es muy fácil, ustedes saben, decir que vamos a escuchar para buscar un camino en la unidad, pero qué difícil es hacerlo, qué difícil es vivirlo. Y lo podemos ver en todas las dimensiones, lo pueden ver inclusive como iglesia, lo podemos ver nosotros en el actuar. Siempre los padres, pues que muchas veces queremos hacer las cosas a nuestro estilo y dejamos de escuchar a el hermano, a la hermana. Muchas veces nosotros los obispos también queremos hacer nuestras cosas a nuestro estilo y dejamos de escuchar la acción del Espíritu Santo, la voz del Espíritu Santo. Como también muchas veces pudiera ser que algunos sacerdotes de institutos de vida consagrada, sociedades de vida apostólica, religiosas, superioras, pues también quieran hacer las cosas solas, cuando el Espíritu Santo nos está diciendo que nosotros tenemos que dejarnos guiar en este camino, que es un nuevo camino que tenemos que vivir todos juntos. ¿Por qué? Porque queremos nosotros todos juntos vivir en el Señor. Entonces, la primera llamada que hay para este sínodo es esta llamada a caminar juntos, a no ir separados, a no hacer mi propia voluntad, sino a tener la capacidad de hablar, de orar, hablar, discernir y entonces sí, tomar decisiones. El sacerdote le cuesta, como al obispo le cuesta, bueno, pero también al laico quizás le tiene que costar
y a ustedes, a las personas en los distintos equipos, por ejemplo, aquí en nuestra diócesis, les puede costar el caminar juntos, pero es la llamada del Espíritu. Y el camino sinodal es ese. Es este camino que en esta hora, por ejemplo, que nos ha tocado vivir, esta hora donde hemos vivido este problema muy difícil al que nadie esperaba y al que todos nos tenemos que enfrentar en la humanidad. Y aquí precisamente lo estamos poniendo como una tragedia mundial, una tragedia global de la pandemia. Entonces, tenemos que ver, bueno, qué cambios de época y qué cambios ante esta pandemia estamos nosotros llamados a ver, a escuchar, a caminar en ellos. Por eso creo que es muy importante, si ya contextualizando esta reflexión a nuestra propia iglesia particular ecatepequense, pues es muy importante que nosotros tomemos conciencia. Yo le he pedido al padre Leonardo, como vicario de pastoral, que no puede ser que el proyecto diocesano de pastoral que nosotros tenemos sigamos igual, como si nada estuviera pasando, cuando ha habido una tragedia en el mundo de la cual nosotros hemos formado parte y que nos ha cobrado caro, nos ha cobrado con sacerdotes enfermos, con sacerdotes que han también sacrificado su vida, con laicos muy queridos que han partido. Y tenemos nosotros por eso, ante esta tragedia, creo yo, hacer conciencia, hacer un alto, ver por dónde el Señor quiere que ahora nosotros caminemos, por dónde vamos a seguir remando, con qué rumbo esta barca de la iglesia ecatepequense, que está precisamente formando parte del conjunto de barcas que forma la iglesia. Y recordando siempre y teniendo siempre todos muy presente que nadie puede vivir la fe solo, que únicamente la vivimos con los demás y que en la medida en que vivimos la fe con los demás es como vamos nosotros a poder alcanzar la salvación. Ya acabó el tiempo del llanero solitario. Ya ese tiempo, si es que hubo, porque la iglesia también, como parte de la historia, como institución, pues también ha tenido sus momentos críticos, se ha desviado, a veces hay que reconocerlo, de la voz del Señor. Bueno, pues si empezó la iglesia como comunidad, pues la iglesia tiene que seguir ahora como comunidad. Pero si perdió el rumbo, hay que encontrarlo. Por eso nadie puede salvarse solo, todos nos salvamos solos dentro de la iglesia. Y creo que esto es muy importante, porque las situaciones tan graves que estamos viviendo, y aquí se plasma muy claramente las igualdades, pero también las injusticias que estamos nosotros viendo con nuestra propia vista, pues nos hace llevar a nosotros a una relectura ante el Evangelio. Tenemos que releer toda esta realidad de dolor, toda esta realidad de sufrimiento, aunque también la parte evidente de alegría tenemos que releerla en el Señor. ¿Y por qué? Pues simplemente por lo que se expresa en el punto número 2 de esta diapositiva. Porque el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, continúa actuando en la historia y el Espíritu Santo continúa fortaleciéndonos a todos nosotros como iglesia y también esta iglesia ecatepequense, a pesar de sus logros, a pesar de sus alegrías, pero también de sus sufrimientos, la iglesia pues sigue mostrando esta parte de la de entrega, de dejarse ser tocada por el Señor. Por eso, qué importante que nosotros como parte del pueblo de Dios seamos capaces de ver que
hay flores dentro de nuestra iglesia, que esas flores se expresan en el amor, en la caridad, en el lenguaje, que son el lenguaje de la fe, y que esto nos lleva a buscar a nosotros nuevas formas de vida, nos lleva a buscar a nosotros nuevos caminos. Bien, entonces creo que es muy importante que nosotros tomemos en cuenta en este camino que si estamos todos juntos, pues también tomemos en cuenta a aquellos jóvenes que son miembros de la iglesia, a las mujeres que son miembros de la iglesia, y que todos nosotros como iglesia tengamos un espacio de participación, un espacio de participación. Como me duele a mí todavía, y sigue sucediendo, cuando voy a las comunidades, a confirmaciones o alguna visita, que la pregunta, a mí es una pregunta dolorosa, cuando me dicen, ¿y qué piensa usted hacer con esto, con este asunto? Discúlpenme, pero yo siempre respondo lo mismo. Yo no pienso hacer nada porque yo no soy el dueño de la iglesia de Ecatepec. Yo no soy el dueño de esta iglesia. Yo soy parte de esta iglesia y quiero caminar en sinodalidad, en escucha, con el rebaño del Señor. Y el rebaño del Señor que lo formamos todos y que tenemos que dar voz a todos, a los jóvenes, a las mujeres, a los ancianos, a todos. Claro que como pastor tengo que ver que todos vayamos por el sendero y que no nos desviemos nosotros del camino del Señor, porque nosotros no podemos irnos por otro camino. Tenemos que ir por el camino del Señor. ¿Cuánta gente hay ahora en el mundo? Y aquí el Papa nos lo ha recordado muchas veces y hay que tomarlo en cuenta para este sínodo que está por realizarse, donde vamos a hablar. Y nosotros queremos sumar a nuestras asambleas diocesanas. Por eso tenemos nuestra próxima asamblea. Queremos sumarnos con el sínodo. ¿Por qué? Porque tenemos que analizar, tenemos que ver, por ejemplo, todo esto que nos está a nosotros conduciendo por otro camino, como es esta mentalidad secularizada, donde Dios ya no forma parte de ella, de la humanidad, donde hemos sacado a Dios y sacamos todo lo religioso de la vida. Entonces tenemos que analizarlo. Esto pues es algo duro, pero es la realidad que desgraciadamente estamos nosotros viviendo. ¿Cuál es la cultura, la mentalidad secularizada que nosotros estamos esperando? Estamos esperando vivir, pero vivir para poderla analizar, para poder ver que ese no es el camino. Y entonces, como pastor, yo les decía a ustedes, pues yo tengo también, juntamente con mis hermanos sacerdotes, que mostrar el camino de Dios. Por eso, hermanas, hermanos, estamos llamados todos a renovarnos para ser lo que nosotros deseamos ser. Una iglesia no de sacramentales, nada más de sacramentalismo, no, sino una iglesia de comunión, una iglesia de fraternidad, una iglesia de participación, pero todo, aquí el término es muy claro, con fidelidad al anuncio, este anuncio que no podemos sustituir por nada, este anuncio que tenemos nosotros que tener, que es la voz de Dios, que es el anuncio del Evangelio. Y en esta voz prestarle también oídos, prestarle voz a aquellos que sufren, a aquellos pobres que están al lado de la iglesia. ¿Cuánta gente de veras pobre se encuentra uno? Y no estoy hablando únicamente del pobre en sentido material, no. Estoy hablando del pobre en sentido también espiritual. Estoy hablando de aquella familia, aquella mujer o aquel hombre que no tiene voz. ¿Por qué? Porque desgraciadamente ha tenido que volverse a casar. Desgraciadamente la vida no le ha sido fácil, ha sido abandonada o ha sido dejado
o dejada, y hay que prestarle a esta gente también la voz. No hay que condenar, porque lo que se condena es el pecado, pero no se condena nunca al pecador. Ese es el primer punto. Caminar juntos. El segundo, una iglesia constitutivamente sinodal. O sea, una iglesia que desde la savia que lo alimenta, viva la sinodalidad. Eso es fundamental. La misma savia que alimenta, por ejemplo, a nuestros, pongamos el ejemplo que Jesús también pone, el ejemplo del viñedo, de la viña, esta savia que entra por el tronco, esa es la parte constitutiva que tenemos que vivir en la sinodalidad. La sinodalidad, perdón, como dice aquí esta cita, la sinodalidad, y permítanme leerla, indica la específica forma de vivir y obrar de la iglesia, pueblo de Dios. Forma de vivir y forma de obrar. No únicamente forma de obrar, sin la forma de vivir. La forma de vivir hace referencia ¿qué? A la palabra del Señor. Entonces, forma de vivir y obrar de la iglesia, pueblo de Dios, que manifiesta y realiza en concreto su ser comunión en el caminar juntos, en el reunirse en asamblea y en participar activamente de todos sus miembros en su misión evangelizadora. Ojalá logremos esto. Ustedes, hermanos de los CEPAP, yo estoy seguro que si nos dejamos todos de veras abrir y nos dejamos influenciar y nos dejamos empapar de la obra del Espíritu Santo, poco a poco, nuestras iglesias vivirán mejor. Poco a poco, nuestras iglesias, y al hablar de la iglesia hablo de las personas, seremos mejores. Por eso, en este caminar, pedimos al Espíritu que nos ayude no a vivir yo solo mi fe, yo solo mi compromiso, no, que nos ayude a vivir en la comunión, que nos ayude a ver que en esa comunión existen variedad de personas y que tiene que haber una unidad y que tienen que cada quien aceptar los dones, los carismas, los ministerios, los servicios para la misión. Entonces, hermanas y hermanos, una iglesia que hace esto, una iglesia que vive así, es una iglesia, como ha dicho el Papa, en salida. Es una iglesia que anuncia. Por eso es una iglesia, al ser en salida, es una iglesia misionera. Es una iglesia que no tiene las puertas cerradas ante la autocontemplación, sino que tiene las puertas abiertas, muy abiertas. La sinodalidad en acción, pues evidentemente que nos tiene que dar a nosotros pautas, es decir, pistas, y esta sinodalidad, en ella tenemos que buscar nosotros las pistas, las formas, los modos para poder escuchar al pueblo de Dios. O sea, pistas para la consulta al pueblo de Dios. Yo creo que los padres poco a poco vamos comprendiendo esto, que la iglesia, porque cuesta mucho trabajo, que la iglesia no es únicamente, exclusivamente nuestra, sino que la iglesia tiene que estar abierta y está abierta para escuchar y hay que preguntar al pueblo de Dios. Y entonces aquí aparece la pregunta fundamental. En una iglesia sinodal que anuncia el evangelio, todos caminamos juntos. ¿Cómo se realiza hoy este caminar junto en esta iglesia particular de Ecatepec? ¿Cómo estamos realizando este caminar juntos? Yo pienso que no podemos dar una respuesta ahora rápida y automática.
sino que tenemos que realmente buscar ese cómo en esta unidad de camino. Cómo caminar juntos. Y tenemos que poner primero todo esto ante el Señor en oración, ante el Santísimo Sacramento, que Él nos ayude a comprender el cómo caminar juntos, cómo ir de la mano unos con otros. O sea, lo que se concretiza en la segunda pregunta. ¿Qué pasos nos invita a dar el Espíritu para crecer en nuestro caminar juntos? ¿Qué pasos? ¿Qué es lo que el Espíritu nos está pidiendo? No qué le está pidiendo al obispo, no qué le está pidiendo el Espíritu al párroco, no qué le está pidiendo a la iglesia ecatepequense, qué le está pidiendo el Espíritu a la iglesia del mundo para poder caminar todos, hombro con hombro, mano con mano, paso a paso hacia el encuentro del Señor. Para responder entonces, se invita a, primero, preguntarse sobre las experiencias de la propia iglesia particular. ¿Qué experiencias tienen ustedes? Experiencias concretas, realidades concretas, porque si no, no podemos realmente responder. Por eso les decía, no es una respuesta fácil que podamos dar en este momento, no. Implica esfuerzo, implica reflexión en la oración, implica discernimiento. Segundo, releer más profundamente estas experiencias, las que hemos nosotros mencionado. Por ejemplo, ¿qué alegrías han provocado esas experiencias? ¿Qué dificultades y obstáculos se han encontrado? Pero también ver el otro lado de la moneda, que a veces es muy duro. ¿Qué heridas han provocado? ¿Qué intuiciones han suscitado? Esto nos hace ya en un análisis personal y comunitario ver hacia dónde estamos, cómo estamos. Tercero, recoger los frutos para compartir. ¿Dónde resuena la voz del Espíritu en las experiencias que nosotros hemos enumerado? Y espero que no enumeren muchas experiencias, quizás unas 8, 5 experiencias. ¿Dónde resuena la voz del Espíritu del Señor? ¿Qué nos está pidiendo esa voz? ¿Cuáles son los puntos que han de ser confirmados? Las perspectivas de cambio y los pasos que hay que cumplir. ¿Dónde podemos establecer un consenso que caminemos, que caminemos y que se abra para nuestra iglesia, y qué caminos se abren para nuestra iglesia particular? Creo que aquí me faltó redondear la pregunta. Como ven, este es un esfuerzo que no se lleva un momento, sino que es un esfuerzo que lleva a todo un discernimiento. Y después, yo creo que esto, como nos pide también la misma iglesia, hay que caminarlo, pero bajo una guía. Hay que caminarlo sabiendo hacia dónde nos dirigimos nosotros. Por eso se proponen estos 10 núcleos temáticos para poder profundizar, que son 10 núcleos temáticos enunciativos, más no limitativos, para saber cómo estamos. 1, compañero de viaje. Es decir, reflexionar sobre quiénes forman parte de lo que llamamos nuestra iglesia, así como quiénes son los compañeros que están fuera del perímetro de la iglesia, o que puedan estar no fuera, pero sí al margen. Eso es lo primero. Lo segundo, escucha. Escuchar a los jóvenes, las mujeres, los consagrados, los descartados, los excluidos, los niños. La escucha. Escucha hacia todos. Tercero, tomar la palabra.
Considerar, por tanto, si se promueve un estilo de comunicación libre y auténtico, sin duplicidades, sin oportunismos, dentro de la comunidad, dentro de lo que el Señor nos ha permitido vivir. Por ejemplo, aquí, dentro de nuestro órgano del EPAP, que es el elemento sin el cual no podemos caminar todos juntos. Celebrar, evaluar cómo la oración y la liturgia pues son fundamentales para este caminar juntos. Cómo la oración y la liturgia son la fuente, son la base, son la inspiración. Y bueno, cómo nosotros estamos realmente participando en ello. Quinto, corresponsabilidad de la misión. Una reflexión sobre cómo la comunidad apoya a sus miembros comprometidos en un servicio. Por ejemplo, en la promoción de la justicia social. Ahora estamos, y aquí abro otro paréntesis, estamos pues abriendo precisamente los encuentros de paz, las casas de paz, los derechos humanos, cómo estamos trabajando todos en la casa común, cómo cuidamos, como dice el Papa, la casa común. Ojalá que estos grupos de promoción de la paz pues se consoliden en nuestra iglesia diocesana. Apenas estamos iniciando con ellos. Siguiente, el diálogo en la iglesia y en la sociedad. O sea, repensar los lugares y las modalidades del diálogo en nuestra iglesia particular. Y no nada más con nosotros mismos, sino con las diócesis vecinas, con su ser, con su quehacer, con su caminar. No somos nosotros con las diócesis vecinas, no somos luchadores contra ellas, no. Somos una iglesia, somos una unidad. Por eso qué importante este diálogo con otras iglesias particulares, con las comunidades religiosas que tanto nos cansamos los obispos, invitarles y decirles, a ver, si están ustedes sumergidos porque tienen que estar en una diócesis, participen dentro de lo posible sin perder su carisma de los movimientos laicales. Por ejemplo, yo le digo a las madres clarisas, a las carmelitas, a las madres adoratrices, sin perder su carisma, ustedes nos tienen que ayudar con su oración. ¿Por qué? Porque tenemos que repensar este lugar que en el que Dios nos ha puesto. Y eso mismo se los diría yo a los movimientos religiosos. ¿Por qué? Porque hay veces que hay algunos movimientos que nada más somos nosotros. Nosotros nos sentimos bien. Nosotros los matrimonios únicamente, este grupito de matrimonios, no más, este grupito en esta iglesia. No, hermanos, quienes pensamos así, no estamos pensando con la mentalidad del evangelio. No estamos abriéndonos. Otras dificultades, por ejemplo, con los no creyentes, con aquellos que no comparten nuestra fe y que tenemos también que iniciar este diálogo fuerte con ellos. También con otras confesiones cristianas. ¿Qué relaciones se mantienen, por ejemplo, con los hermanos separados? Ahora que yo he estado, algunos de ustedes saben que formo parte del Consejo Interreligioso del Estado de México, juntamente con Monseñor Luis, somos los representantes de la Arquidiócesis de Tlalnepantla en el Consejo. Y pues hay respeto, pero también hay participación, porque hay elementos que nos unen a ellos. Y ahorita, concretamente, ¿qué hemos estado trabajando? Por ejemplo, la defensa de la vida. Tanto nuestros hermanos separados como nosotros creemos en la vida, en el Dios de la vida.
la defensa del matrimonio como Dios lo ha creado. Son partes muy fundamentales y que trabajamos con otras confesiones. La defensa de la vida también para poder contrarrestar el grave problema del aborto que se está dando y que se sigue dando aquí en nuestro entorno. Y con ellos estamos trabajando y estamos en pláticas. Quizás muchas cosas no se ven, pero sí estamos con ellos. El grave problema ahora también que se ha estado reflexionando de los libros de texto, donde se presentan a los niños situaciones muy graves, muy delicadas, que no son muy evangélicas, con valores que no son los valores de Jesucristo. Pues con estas otras confesiones que son cristianas, que no comulgan al 100% con nuestra fe, pero que son cristianas y creen en Cristo, bueno, nosotros estamos trabajando y yo quisiera que trabajáramos más en esta corresponsabilidad de unos para con otros. Otro elemento importante para poder reflexionar, autoridad y participación. ¿Cómo se ejerce la autoridad en la iglesia particular? ¿Cuáles son las prácticas de trabajo en equipo? ¿Cómo se promueven los ministerios laicos? Eso es muy importante. Yo, por ejemplo, ahora, desde que yo he llegado aquí y he estado insistiendo y sigo insistiendo, y en la formación, por ejemplo, de ministros, en la formación de los laicos, tenemos nuestra escuela sabatina, ¿verdad?, de formación laical. De ahí ojalá salgan buenos ministros y en un futuro, ¿por qué no?, puedan salir algunos hermanos diáconos para el servicio, no para ser padrecitos en chiquito, no para estar ahí nada más para las presentaciones de los niños de 3 años, no, sino para el servicio de la iglesia. ¿Cómo se ejerce la autoridad en la iglesia particular? Que el obispo no sea un autoritario, que el párroco también sepa trabajar con sus equipos. No es fácil, ¿eh? No es sencillo. Tener que escuchar, tener que discernir y decidir, como dice el siguiente punto. Pero todos, no nada más uno, el que tiene la responsabilidad, porque la autoridad no se puede ver una autoridad en ella misma, sino es la autoridad en el servicio al otro. En este discernir y decidir, preguntarse qué procedimientos y métodos se utilizan para la toma de decisiones, cómo se articula el proceso de toma de decisiones y qué herramientas se promueven para la transparencia y la responsabilidad. Por ejemplo, en las parroquias existe el Consejo de Asuntos Económicos. En transparencia informan al pueblo cómo va la parroquia. Con responsabilidad se ejercen las decisiones para poder nosotros en lo material guardar dinero para las ayudas como para la construcción, porque muchas de las iglesias están en construcción. Muchas de las iglesias no tienen la posibilidad de ofrecerles a los sacerdotes una casa, pues no lujosa, porque nosotros aquí no somos ricos, pero sí una casa, pues con posibilidades no para sobrevivir, sino para vivir. Creo que eso es muy importante que nosotros lo podamos discernir también. A esto quiere llegar el sínodo. Formación para la sinodalidad. En esencia, una mirada a la formación que se ofrece a quienes tienen los roles de la responsabilidad en la comunidad cristiana, para hacerlos más capaces de escucharse y dialogar. Formación. Hay veces que es difícil, es muy difícil, pero la gota constante taladra la roca. Pues hermanas, hermanos,
yo creo que ya me pasé del tiempo. Simplemente quisiera terminar con esta lectura. Hacer que germinen sueños, suscitar profecías y visiones, hacer florecer esperanzas, estimular la confianza, vendar heridas, entretejer relaciones, resucitar a una aurora de esperanza, aprender unos de otros y crear un imaginario positivo que ilumine las mentes, enardezca los corazones y dé fuerza a las manos. Eso es lo que desea el Sínodo. Pues les agradezco estas palabras que ustedes me han dejado expresar y este momento de compartir con cada uno de ustedes. Espero no haberlos aburrido. Gracias, padres.